Bueno, entonces voy a proseguir. El tema de hoy es el método científico, ¿sí? El método científico, muchachos, es el método que utiliza cualquier persona para resolver alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta, algún problema que tenga, ¿sí? La humanidad ha venido trabajando de esto de manera colectiva, a veces sin ser consciente de ello. Desde el primero que aprendió a domar el fuego, el primero que utilizó una herramienta, eh, el primero en descubrir que una determinada frutilla se podía comer, etcétera, etcétera. Ahí fue dándose el conocimiento de la humanidad hasta lograr llegar a los tiempos modernos, ¿sí? Donde hay muchos benefactores tecnológicos que actualmente solamente muy pocas personas comprenden cómo pueden funcionar, ¿sí? Muchos satisfactores que están en la cotidianidad, en nuestro hogar, en nuestras manos y desconocemos cómo funcionan. Entonces, los profesionales, como les decía hace un momento en el video de Doctor House, doctores, los policías, el maestro, eh, el jardinero, el taxista, el taquero, el albañil, todas las personas aprendemos de manera inconsciente con el método científico porque tenemos nuestros sentidos. Entonces, con nuestros sentidos podemos observar, podemos reunir con nuestra inteligencia de memoria, podemos reunir datos, evidencias, información de todo tipo, ¿sí? Y con nuestro razonamiento podemos identificar un problema y generar dudas o preguntas, ¿sí? Ahí son los primeros pasos del método científico. A medida que nosotros tengamos, alguien tiene por ahí el micrófono abierto para que lo ponga en silencio, por favor. Les decía, con estos dos pasos del método científico, la observación y el problema, nosotros empezamos a trabajar nuestro razonamiento y empezar a hacer conjeturas o hacer hipótesis para dar respuestas parciales a nuestras dudas o preguntas, ¿sí? Aislamos las variables, sugerimos de pronto pruebas, incluso con sus posibles resultados, ¿verdad? Para predecir qué es lo que sucedería, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos planteado eso en nuestra mente, ¿sí? A veces se nos da la oportunidad de llevarlo a cabo con experimentos, ¿sí? Muchas veces se dan por sí solos casi, y otras veces nosotros tenemos que intervenir a que esos experimentos se lleven a cabo, ¿sí? Los aislamos muy bien, les quitamos las variables que pudieran estar estorbando, ¿sí? Y obtenemos con esto de los experimentos nueva información, ¿sí? Obtenemos nuevos datos, evidencias e información que nos ayudan a resolver nuestro problema, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos esos datos, ¿sí? Vamos a decir, bueno, me doy por satisfecho con la información que obtuve, resolví mi problema o no, ¿sí? Resolví mi duda o no. Y es donde uno dice, bueno, si quiero saber más o no quiero saber más de esto, voy a hacer más pruebas, voy a hacer más hipótesis, voy a hacer más observaciones. Entonces, todo eso lo hacemos nosotros de manera casi inconsciente, ¿sí? De manera casi inconsciente. Lo hacemos en el día a día, solo que no tomamos notas, no organizamos la información, no diseñamos experimentos, ¿sí? Lo hacemos en el día a día, cuando una persona, suponiendo una pareja de recién casados que no sabe cocinar ninguno de los dos, pues tiene que hacer de comer, entonces tienen un problema, tienen que comer. Entonces, bueno, o compran la comida o la hacen ellos, ¿sí? Cuando una persona que viene del norte a México, a trabajar acá o a hacer un negocio acá,
tiene un dinero en la bolsa, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues tiene un problema. Entonces tiene que ver los datos, los conocimientos. Bueno, poner un negocio. ¿Qué negocio? Pues negocio de tacos o de hot dogs o lo que sea, y empieza a hacer experimentos, ¿no? Porque voy a preguntarle a fulano a ver cómo le fue su negocio y etcétera, etcétera. Empiezan a hacer el método científico de manera inconsciente, ¿sí? Solo que la idea es que nosotros como estudiantes, ¿sí? Ustedes como estudiantes lleven los pasos de manera un poquito más ordenada y más metódica. El proyecto que yo que les estoy pidiendo, ¿sí? Debe de ser así, con los pasos, ¿verdad? Con los pasos identificados, con las hipótesis, con los datos ordenados, ¿sí? Con el experimento bien definido como es, ¿sí? Interpretación también de los datos, etcétera, etcétera, y llegar a una conclusión. Yo, por ejemplo, les puedo rápidamente citar uno: observación en mi vida cotidiana, ¿eh? Observación. Tengo familiares que son diabéticos, ¿sí? Tengo sobrepeso, ¿sí? He salido con hiperglucemia. Quiero decir esto, que tengo mis niveles de azúcar en sangre elevados, ¿sí? Eso es la observación. Entonces, problema, eh, puedo desarrollar la diabetes. Ese es mi problema, ¿sí? Duda o pregunta, ¿la voy a desarrollar, sí o no? Entonces, necesito hacerme una prueba, ¿sí? Para obtener más información, una prueba que se llama hemoglobina glucosilada, la cual ya me hice, ¿sí? Y salió 5.8. Y con esa información observo, sí, todavía estoy en esta observación de que estoy en niveles ya de prediabetes, ¿sí? Entonces, no quiero desarrollar la diabetes, tengo que hacer algo para no desarrollarla. Entonces, lo que voy a hacer, hipótesis, voy a hacer ejercicio, ¿sí? Voy a hacer dieta, voy a cuidar mi alimentación, ¿sí? Los alimentos chatarra, los alimentos de alto índice glucémico, ¿sí? Hacer ejercicio de forma constante y variada, hacer algún tipo de ayuno, ¿sí? Y dentro de 3 meses, esa es mi hipótesis, ese 5.8 bajará. Esa es mi hipótesis y estoy en el experimento, ¿sí? Estoy llevando a cabo el experimento, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo dieta, ¿sí? Estoy haciendo el ayuno, ¿sí? Entonces, estoy dentro de mi experimento, ¿sí? Llevo aquí incluso un calendario donde estoy tachando los días que yo he llevado cumplidos, ¿no? Entonces, estoy llevando a cabo mi experimento. Y dentro de 3 meses, ¿sí? Voy a concluirlo, me van a volver a sacar sangre para ver los detalles de la hemoglobina glucosilada. Y si bajo, voy a concluir, esperemos que bajen, voy a concluir que con la dieta y con el ejercicio y con la buena alimentación puedo bajar esa tendencia, ¿no? Esa tendencia a desarrollar la diabetes. Entonces, estoy en mi proyecto, ese proyecto. Ustedes lo pueden llevar a cabo con lo que ustedes gusten, ¿sí? Si quieren conquistar a esa personita especial, su amor, adelante. Si quieren aprender cómo hacer un pastel o cómo hacer pozole, ¿sí? Adelante. Si quieren aprender a arreglar su motocicleta, si quieren sacar un 10 en determinada materia,
en matemáticas, por decirlo así, que a alguien no le gustan las matemáticas o no le guste la química, por ejemplo, o la física o la materia que ustedes gusten y manden, identifiquen su problema, ¿sí? Hagan observaciones, ¿sí? Hagan hipótesis, experimenten y obtengan nueva información. Lleven a cabo el método científico en su vida cotidiana. Esa es la invitación. Además de que constantemente voy a estarles aquí dando lata con experimentos. Entonces, al momento, algún comentario del método científico de esto que les acabo de comentar, de los pasos. Puede haber pasos más, pasos menos. Lo que sí es sumamente importante la observación, la hipótesis y el experimento. Esos sí son pasos fundamentales. ¿Tienen comentarios, preguntas acerca de esto que les comento del método científico? Bien. Pues, No. yo tengo uno. Adelante. Es sobre esto del método científico. O sea, ¿tiene que ser así como un experimento así en sí o cualquier cosa que nomás tenga que ver con el método científico? Obviamente tiene que haber algún experimento implícito, pero no entiendo que depende de cuál sea tu concepción de experimento, ¿verdad? Hay Bueno, cuando me cosas. refiero a experimento es como, digamos, que yo tengo que ir a comprar, ¿sabe qué tanto a un lugar en No, vez de hacer otra cosa aquí? no, experimento es cualquier cosa. Experimento es simplemente vivir, es respirar, es cualquier cosa. Encender el radio, escuchar ladrar a los perros, cualquier cosa. O sea, siempre y cuando tú tengas previamente la observación y la identificación de tu problema y las hipótesis. Si, por ejemplo, mi hipótesis es que los perros van a ladrar cuando escuchen pasar a determinada persona en su motocicleta, esa es mi hipótesis. No necesito mover un dedo para el experimento, simplemente estar observando. Ustedes ya se aterran, piensan que el experimento es forzosamente algo científico, algo, pero el experimento lo realizan cualquier persona que busca nueva información del mundo. No sé si me esté dando a entender. Sí, sí entendí. Entonces, si ustedes han hecho observaciones, detectan una circunstancia, una duda, un problema, una pregunta, y hacen hipótesis, no necesariamente tienen que ir a comprar equipo de laboratorio, ni reactivos, ni cosas especiales para hacer tu experimento. Puede ser algo doméstico 100%, puede ser algo social, puede ser del carácter que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, entonces voy a pasar a aplicaciones ya del método científico en forma de video, que por cierto, me parece que les publiqué algunas de ellas en el Classroom. Entonces voy a pasar a volver a compartir ventana para explicarles aún más un poquito del método científico. De hecho, si se dieron cuenta, el programa de Doctor House, bueno, al final dice uno de los chavos, lo que pasa es que era un caso donde estaban diagnosticando a una mujer que estaba haciendo solicitud para la NASA, para ser astronauta, ¿verdad? Y ahí quieren que todo sea perfecto, o sea, no van a lanzar a una persona que tenga gripa, ¿sí? Tiene que tener su salud perfecta prácticamente, ¿no? Y entonces esta muchacha busca al doctor House para que la diagnostique porque resulta de que según ella se confunde de vista
y, y de oído, algo así. Entonces, necesitan diagnosticarla sin hacer pruebas, porque las pruebas generan documentación y la documentación puede ser captada o rastreada por la NASA y eso invalidaría su participación en el programa espacial. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, el doctor House hace una serie ahí de pasos rápidos del método científico para ver que lo que ocupa es hacerle pruebas a su hígado sin la necesidad de hacerle pruebas, de algún modo que generen papeles. Entonces, por ahí se le ocurrió a uno de sus estudiantes hacerle prueba de embriagarla. Entonces, es una prueba que no requiere prueba de laboratorio en sí, ¿sí? Eso lo podría hacer la propia chica en su casa. Entonces, esa es la hipótesis de ellos. Van a embriagarla y van a ver cómo procesa el hígado de la muchacha el alcohol. Y eso generaría nueva información para diagnosticarla, ¿sí? Por eso es que se los puse ese fragmento. Entonces, permítame poquito, le voy a dar play a este video del método científico. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Querido Timmy Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones,
Parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. Bien, ese es un video que por años lo he estado pasando a las clases porque está muy didáctico, está muy bien hecho. ¿Sí? A continuación otro. Polo Sur. Ger, tengo un acertijo para ti. Me encantan los acertijos. ¿Qué es? ¿Cómo llamas a un perro que visita el Polo Sur? Ah, no lo sé. ¿Cómo llamas a un perro que visita el Polo Sur? Un perro congelado. Enciende la televisión. Muy bien. Pensé que te gustaría. Perro congelado. Hecho. Los norteamericanos comen 75 acres de pizza al día. Soy Big Man. Ustedes están viendo el mundo de Big Man. ¡Big Man! Protagonistas: Paul Salum, Alana Uta y Mark Riggs. El mundo de Big Man. Hoy les ofrecemos el método científico, Big Manía y el arco iris. Que comience el programa. ¡Ay! Hace un hermoso día en el vecindario. Un bello día para un vecino. ¿Responderás una pregunta? ¿Estás de buen humor? Ay, pensé intentarlo. Vaya, es estupendo, Lester. No me gusta. Póntela tú. Llegó esto para ti, Big Man. Es de Mickey de Charlotte, Carolina del Norte. Bien. Dice, oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Los científicos averiguan las cosas en muchas formas, hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. Lester, necesitaré tu ayuda para explicar el método científico. Oh, no hay problema, Vic. Soy un actor metódico. Gracias, gracias. ¿Qué le parece esto? ¿Ah? Podría ser un contendiente. Podría ser alguien. Gracias. Lester, aunque no quieras aceptarlo, este es el mundo de Big Man. Seamos objetivos. El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien. Comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Yo sí. ¿Quién quiere saber qué? Kyle
Vips de Butte, Montana pregunta. No, es Butte, Montana. Butte, Montana pregunta. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? ¡Todos a bordo! Hola, bienvenidos a bordo de la línea eléctrica. Conducir la electricidad significa que la energía eléctrica sigue un circuito igual que mi tren. Y como mi tren, si el circuito está roto, la electricidad no se conduce, no puede trabajar. La siguiente parada, electricidad. El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Ah, una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimentando. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! ¡La bombilla eléctrica enciende! Cielos, qué emocionante. Ha de ser cierto la electricidad en el aire. No es el aire, Don. Tienes tu aleta sobre el contacto de la televisión. ¿Cómo lo hice? Vaya. Y enciende porque tengo un circuito eléctrico completo. ¿No es algo obvio? Obvio, pero importante. Porque ahora sabemos que cuando pongamos algo entre esos dos cables y el foco se encienda, significará que eso conduce la electricidad. Pero debe ser algo conductivo. Excelente, Josie. Gracias. Dale esos 5 a tu cerebro. Claro. Lester, el agua salada, por favor. Gracias. El probador de conducción. No se vayan a ir con la finta. Me ha pasado que ha habido chavos que creen que el agua salada produce la electricidad. No se confundan, no se confundan. El agua salada solo va a ser un conductor. La batería sigue siendo quien da la energía. ¿Sí? La actividad que está aquí funciona por medio de estas dos baterías. Así que no estoy en ningún peligro de herirme al poner los cables aquí. No. Así que les sugiero que ustedes nunca jamás experimenten con agua y electricidad. no. ¿Me entendieron? De acuerdo. Muy bien, sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. Ajá, la luz no se encendió. Así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. Ya lo escuchaste. Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso
haciendo mi propia agua salada, al disolver algo de sal en agua caliente como esta. ¡Listo! Mezclamos. ¡Eso! Aquí va. ¡La luz se encendió! Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Pero si el agua no conduce la electricidad, ¿por qué no puedo sacar mi cabello en la bañera? Porque nuestras glándulas sebáceas cubren el cuerpo con sal, así que cualquier agua en que entremos se convierte en agua salada. ¿Y el agua salada conduce la electricidad? ¡Oh, y qué descarga! Eso explica lo de su cabello, ¿no creen? Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaran un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. O como decimos en los círculos científicos, ¡badabín, badabán, badabum! Bien. ¿Sabes? Ese es un video didáctico de, bueno, que también les he puesto por algunos años. Y ustedes pueden seguir viendo, como yo les comentaba, empapándose del tema, viendo más videos, no solamente los que les he puesto ahí. Aquí va otro ejemplo de los mismos que les he publicado, ya con una cuestión un poquito más cotidiana, como son los celulares. ¿Sí están viendo mi imagen donde dice, ¿sabes lo que es el método científico? ¿Sí la están viendo? Sí. Ok. ¿Lo que es método científico? No te asustes. Aunque suene un poco raro, lo cierto es que es algo que solemos emplear casi todos cuando queremos dar respuesta a determinadas preguntas. Para que lo entiendas bien, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que un amigo se acerca a nosotros y nos dice, tengo un problema, mi teléfono móvil no enciende. Lo primero que se nos ocurre decirle es, déjame verlo. Después de comprobar que el móvil no enciende, miramos si tiene algún golpe, si tiene algún botón de bloqueo, si el botón de encendido está bien, si el dispositivo está caliente. En segundo lugar, al comprobar que aparentemente todo está bien, es razonable pensar, seguramente no enciende porque no tiene cargada la batería. Todo apunta a que este sea el motivo por el cual el teléfono móvil no enciende. En tercer lugar, lo que hacemos es buscar el cargador del móvil y conectarlo para comprobar qué es lo que ocurre. Si efectivamente aparece el indicador de batería en el teléfono, sacaremos como conclusión que el problema del encendido era un problema de carga de la batería del teléfono. Esto, que sin duda nos resulta familiar, es el método que utilizan los científicos para dar respuesta a las cosas que ocurren en la naturaleza. En este caso, ¿cuáles son los pasos del método científico? 1. Observación. Se observa el fenómeno para obtener toda la información que sea posible. Cuanta más información obtengamos, más fácil nos resultará explicar lo que ocurre. En el ejemplo que pusimos, mirábamos con detenimiento el estado del teléfono móvil. 2. Formulación de la hipótesis. Es una explicación al fenómeno que está ocurriendo y que aún no ha sido comprobada. La explicación puede ser correcta o errónea. En nuestro ejemplo, nuestra hipótesis es que el teléfono no encendía porque no tenía cargada la batería. 3. Experimentación. Es la etapa más importante y sirve para comprobar si la explicación es válida o no. En esta fase se hacen experimentos para comprobar si las predicciones son correctas. Si los resultados de estos experimentos son válidos, entonces la hipótesis será válida. En el ejemplo inicial, nuestra experimentación consiste en conectar el teléfono móvil a la corriente eléctrica y posteriormente comprobar si el teléfono enciende o no. 4. Elaboración de conclusiones. Si la hipótesis es válida, esta se convierte en una ley científica. En nuestro ejemplo, llegamos a la conclusión de que el teléfono móvil no encendía porque no tenía cargada la batería.
Por tanto, con estas 4 fases, observación, formulación de la hipótesis, experimentación y elaboración de conclusiones, vamos a ser capaces de dar respuesta a una infinidad de preguntas haciendo uso del método científico. Ahí está, entonces, como pueden ver, es algo que podemos hacer en el día a día, no solamente los científicos que hacen investigación, también nosotros lo podemos hacer en nuestras cosas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Entonces, voy a compartirles pantalla completa y vamos a ver el libro de la unidad 1. ¿Sí? Al momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, la portada de nuestro libro de la unidad 1 es esta. Dice, without engineers, science is just philosophy. O sea, sin ingeniería o sin ingenieros, ¿sí? La ciencia solamente es filosofía. La unidad 1 se llama conceptos físicos fundamentales, ¿sí? Cabe destacar que ustedes deben de darle una checada al libro, ¿sí? Como estudiantes que son, deben de leerlo y demás, estudiarlo, ¿sí? El objetivo de las ciencias en su conjunto, dice, es la historia de el objetivo de las ciencias en su conjunto, en la historia de la civilización, la ciencia siempre ha sido una fuerza de progreso. Imagínense, muchachos, si no tuviéramos de herramienta la ciencia, todavía estuviéramos en las cuevas, todavía estuviéramos recolectando nuestros alimentos en lugar de sembrar y cosechar. Sin la ciencia todavía estuviéramos caminando en lugar de haber domesticado animales, haber empezado con la máquina de vapor, con el motor de gasolina, el motor eléctrico, etcétera. Todavía estuviéramos realmente como los neandertales, todavía estuviéramos ahí cubiertos de pieles de animales y demás. Dice, las ciencias tienen por meta conocer las leyes naturales y descubrir otras que permitan aplicar el poder del hombre sobre los fenómenos de la naturaleza, aprovechando mejor los resultados naturales y multiplicándolos para el bienestar de la humanidad. Las ciencias tienen como objetivo la formación de una imagen o representación del mundo físico, su origen, naturaleza, estructura y probable futuro. Entonces, la ciencia está relacionada con todo lo natural, todo lo que viene siendo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos. Dice, los fenómenos físicos son aquellos que no cambian la naturaleza de las sustancias, como la congelación del agua, la dilatación de un metal, etc. Son los fenómenos físicos. En cambio, los fenómenos químicos, ¿sí? Sí cambian la naturaleza de las sustancias, como cuando la celulosa de un papel se quema, ¿sí? Se combina con el oxígeno del aire y produce agua, y produce dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? O sea, los fenómenos químicos ya te cambian la sustancia. Dice, las ciencias biológicas están muy relacionadas con las ciencias físicas, pues los seres vivos están constituidos por materia. ¿Y qué es la materia? Bueno, de manera así muy general, muy superficial, es todo lo que nos rodea, incluidos nosotros, todo lo que está conformado por átomos, ¿sí? Y por las partículas de las cuales están compuestas también los átomos. Dice, uno de los más importantes objetivos en la investigación de las ciencias físicas es el desarrollo de las técnicas, de la habilidad para hacer mediciones exactas con diferentes tipos de instrumentos, para hacer observaciones y experimentos con los que se descubrirá y comprobará sus teorías y leyes. La física emplea en las mediciones instrumentos muy diversos, para los cuales citaremos el reloj, el dinamómetro, el anteojo astronómico, el termómetro, el calorímetro, el péndulo y muchos otros que iremos conociendo en nuestro estudio. Aprovecho, muchachos, para anunciar que les dejaré una tarea respecto a los instrumentos de medición.
¿sí? Instrumentos de medición. Les voy a dejar una tarea. Ahorita no se las defino oficialmente, pero les adelanto que les voy a dejar una tarea. Va a incluir 10 instrumentos de medición con su imagen y su descripción, qué es lo que miden, qué unidades miden, qué magnitudes miden, ¿sí? Y qué unidades de medición utilizan. Se utilizan metro, grado centígrado, etcétera, etcétera. Dice, junto con estos instrumentos se emplean sistemas de medida para obtener relaciones matemáticas. En la obtención de datos, los científicos pueden describir con mayor exactitud los cuerpos o fenómenos si emplean medidas que puedan expresarse matemáticamente, empleando elementos. Una cantidad expresada con números y después el nombre de la unidad, por ejemplo, 15 metros, 40 gramos, 20 segundos, 10 calorías, 110 volts, etc. La física es el estudio de la materia y de la energía. No es posible definir lo que es materia o energía, pero sus conceptos son entendidos por nuestra inteligencia. Sabemos que el cuerpo de un animal, de un árbol, de una roca, son materia, y que el movimiento, el calor, la luz, la electricidad son formas de energía. Jamás podremos saber qué pueblo o pueblos fueron los primeros en descubrir que el fuego podía producirse por frotamiento, o los primeros que emplearon la rueda, la vela, la palanca, etcétera. Pero a través de los tiempos el hombre ha ido obteniendo conocimientos y aplicaciones de la física. Pensemos en el hombre de los tiempos remotos que buscaba ramas elásticas para hacer arcos y lanzar más lejos sus flechas. Y actualmente, en cómo hemos pasado de todo aquello, gracias a las personas que han hecho el método científico sin ni siquiera ser científicos, a los que son los científicos modernos y los técnicos, que ya lanzan naves espaciales para explorar y conocer la inmensidad de nuestro universo, ¿sí? ¿Y cuál ha sido la palanca de ese desarrollo? Pues la curiosidad del hombre y el método científico, ¿sí? Dice, la importancia que tiene el estudio de la física. Las leyes de la física rigen los fenómenos más sencillos, como el movimiento de una puerta, el funcionamiento de unas tijeras, el rodar de una pelota, el vuelo de un pájaro, el cómo nada un pez. Las aplicaciones han producido los descubrimientos, inventos que nos maravillan, ¿sí? Por ejemplo, los aviones, sí, ha habido aviones que han desarrollado gracias a que han copiado cómo vuelan algunas aves, ¿sí? Que trabajan para nosotros, dice, estos conocimientos, que protegen nuestra vida y que también nos proporcionan comodidades y diversión. Por ejemplo, pues imagínense cuando se va la luz, la electricidad, el teléfono, el radio, la televisión, el cine, las telecomunicaciones, el microchip, ¿sí? Los circuitos integrados, los teléfonos inteligentes o smartphones, las redes sociales que son tan cotidianas, el Wi-Fi, el Internet, los automóviles, los aviones, los satélites, los barcos, los cohetes, los trenes que son muy rápidos, casi supersónicos, los misiles, armas automáticas, las máquinas, herramientas de todo tipo, las presas hidroeléctricas, ¿sí? Las máquinas de vapor, todo tipo de motores, las grandes construcciones, la energía atómica, los satélites, etcétera, 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 las medicinas, la agricultura, tanto que hay, la genética, lo de las vacunas, tanto que hay, ¿sí? El hombre, dice, siempre ha tenido curiosidad por explicar el cómo y el porqué de los fenómenos que observa. Nosotros que estamos viviendo en el fantástico siglo XXI y que estamos dedicados al estudio con mayor razón, debemos poseer una curiosidad. Y entonces el estudio de la física será esencial para que encontremos respuestas a las causas de los hechos que observamos en la naturaleza que nos rodea.
desde las cosas pequeñas hasta el universo cósmico. Por otro lado, si hemos elegido una carrera de ingeniería o técnica y revisamos sus planes de estudio, encontraremos siempre como asignaturas fundamentales diversas ramas de la física y matemáticas, como la química, la biología, etc. Y al respecto, debemos saber que tanto los países que han destacado por su progreso y bienestar, como los que luchan por alcanzarlo, se han dado cuenta de que necesitan cada día más matemáticas, cada día más investigadores, cada día más físicos, cada día más químicos, más ingenieros, más técnicos. Y por eso es conveniente desde ahora que comprendamos la importancia del estudio de la física para la obtención de los conocimientos básicos que requieren diferentes profesiones, ¿sí? El método científico lo utilizan todos, ¿eh? Y para muchas actividades ocupacionales que nos dedicaremos en el futuro próximo. Además, dice que estudies cualquier otra cosa no relacionada con dichas ciencias, tu buen desempeño en el estudio de las mismas y en esta etapa de tu vida será extraordinario, un extraordinario sinodal, como un entrenador, vaya, ¿sí? Para reforzar, entrenar tu mente académica, curiosa y aprender a aprender. Siempre, aunque estudies derecho, administración, etcétera, sacar un 10 en matemáticas o en química, en bachillerato, te hará entender más fácilmente las teorías detrás de las leyes, como para abogar por una persona en un juicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una palanca para ayudarte, no para estresarte ni perjudicarte, ¿sí? Prosigo. Dice, magnitud es todo lo que puede ser medido. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que convencionalmente se ha elegido como unidad. Por otro lado, unidad es lo que se toma como base de comparación para medir, pesar, etc. En física encontramos tres magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. Dice, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si no existiera el Facebook, las motos, los aviones, los autos, el WhatsApp, el Instagram, el Netflix, ¿sí? El Internet? Dice, ¿los celulares se dan en los árboles allá en China? ¿Qué necesito tener y hacer para fabricar uno? Quizás para ti parezcan muy naturales porque estás acostumbrado a estos artefactos y muchos otros avances tecnológicos más. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan? ¿A qué se debe la lluvia, el viento, los fenómenos desde la oxidación de los clavos hasta un huracán? Y todo tiene su razón. El movimiento de los cometas, todo lo que somos y lo que nos rodea. La finalidad de pedirte que pensaras en algunos adelantos tecnológicos y fenómenos naturales es hacerte reflexionar sobre el trabajo que ha realizado una gran cantidad de hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, los cuales se han preocupado por generar toda la gama de conocimientos en distintas formas a través de la historia, en distintos campos del conocimiento universal de la materia y la naturaleza. El conocimiento que permite la creación de satisfactores tecnológicos desde un par de ramas o rocas para encender fuego, el arco, la flecha, la palabra escrita, las matemáticas, los libros, la imprenta, el cuchillo de acero, el automóvil, la computadora, el internet, teléfonos inteligentes. Todos estos, como el aire acondicionado, el horno de microondas, la motocicleta, elevan la calidad de vida de las personas. ¿A quién no le gusta bañarse con agua calientita cuando hace frío? El microscopio, el telescopio ayudan a la comprensión de la naturaleza. Las ciencias naturales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico, también conocido como método experimental. Estudian los conceptos físicos y no los humanos del mundo, distinguiéndose de las ciencias sociales. Dice, las ciencias naturales se apoyan del razonamiento lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las matemáticas. Las ciencias naturales se dividen de la siguiente manera: las ciencias
biológicas, como la botánica, la zoología, las ciencias físicas como la química, la astronomía, la geología y la física. Dice, el ser humano mediante su inteligencia trató de encontrar la explicación al porqué de los fenómenos naturales y surgió entonces la ciencia para el conocimiento y estudio de las leyes de la naturaleza del hombre en el espacio y en el tiempo. Entiéndase que la ciencia encierra un conocimiento cualitativo que analiza las cualidades observables, pero también los conocimientos cuantitativos que se pueden contar numéricamente de las leyes naturales, pues si no se puede medir y expresar en números las leyes de un fenómeno, por más que su explicación cualitativa sea contundente, esta será pobre e insatisfactoria. O sea, es importante no solamente lo cualitativo, sino también lo cuantitativo, ponerlo en números. De ahí que las matemáticas se conviertan en una herramienta imprescindible para la formulación de una ley. Dice, la palabra física proviene del griego physis, que significa naturaleza, y por tanto la física podría ser la ciencia que se dedica a estudiar los fenómenos naturales. Este fue el enfoque de la física hasta principios del siglo XIX, que se redujo al campo de la física, limitándolo al estudio de los llamados fenómenos físicos. Los demás se separaron de ella y pasaron a formar parte de otras ciencias naturales. Es innegable que el estudio de la física involucra la experimentación del fenómeno y la cuantificación del mismo, pero eso es importante combinar, por eso es importante combinar la teoría con la ayuda de las clases dictadas por los profesores o la bibliografía de los diversos libros del curso y la práctica o experimento del fenómeno en estudio. Pues así como lo hicieron los grandes científicos como Arquímedes, Galileo, Newton, Einstein, entre otros. La física estudia las propiedades del espacio, tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. A diferencia de la química, por ejemplo, muchachos, la química estudia la materia. ¿Sí? La materia, los cambios que sufre la materia. En cambio, la física, todo lo que se pueda medir, pesar y contar. Dice, la física es significativa e influyente. Ha sido impulsora de muchos de los inventos y tecnologías que disfrutamos. Además, las nuevas ideas en la física a menudo impactan a las demás ciencias. La física no solo es una ciencia teórica, también es una ciencia experimental. Como toda ciencia, busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones a experimentos futuros. Como dijo Galileo, a ver, permítanme. Es que mi programa de antivirus me está poniendo una ventana que está obstruyendo la lectura. Ya me dan ganas de desinstalar este programa. No sé para qué sirve. Como decía Galileo Galilei, dice, en lo tocante a la ciencia, la autoridad de un millar no es superior al humilde razonamiento de un hombre. Como Galileo Galilei fue sentenciado a muerte por la Inquisición, ¿sí? Por decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol. ¿Sí? Dice, por su importancia y gran aplicación en muchas áreas del saber humano, la física es una ciencia que en los últimos 400 años ha tenido gran avance científico y ello ha beneficiado con gran desarrollos tecnológicos. La ciencia avanzada trae como consecuencia que nuevos retos se presenten al ser humano. La gran cantidad de fenómenos físicos existentes, los que han ido apareciendo, han llevado a la física, que la física se divida en las siguientes ramas. La física clásica, como la mecánica, la termodinámica, la óptica, la acústica, la electricidad y el magnetismo, que son nuestra física 1 de segundo año. Y la física moderna, que es la atómica, molecular, nuclear, relatividad y mecánica cuántica.
que son las que se estudiarían en un nivel ya profesional de la física. Dice, ya, permítanme, voy a seguir leyendo, ya mero terminamos. Dice, la física ha experimentado un gran desarrollo gracias a esfuerzos de notables investigadores y científicos, quienes al inventar y perfeccionar instrumentos, aparatos y equipos, han logrado intensificar las percepciones del hombre para detectar, observar y analizar fenómenos y acontecimientos presentes en el universo. Los telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, aceleradores de partículas y satélites, entre otros dispositivos, son importantes aportaciones de la física y la tecnología y otras ciencias, entre las cuales se cuentan la medicina, la biología, la química, la astronomía y la geografía. Las aportaciones de la física han posibilitado la construcción de puentes, carreteras, edificios, complejos industriales, aparatos utilizados en la milicia, medicina, como el que produce los rayos láser y se utiliza como bisturí para cirugías de los ojos, el corazón, el hígado y también aparatos y herramientas modernas, aparatos de radiotelecomunicación, computadoras celulares, etcétera, etcétera. Tabletas, los filtros fotográficos o programas de las aplicaciones de tu celular. Y lo que actualmente nos maravilla, la exploración del universo mediante las naves espaciales. Estas naves espaciales como las que utiliza SpaceX, ¿sí? Para sacar a personas ya turistas espaciales, ¿sí? Y hablan de también visitar Marte en los próximos años. Dice, ¿para qué sirve la ciencia? Es la pregunta, dice, esta pregunta es muy amplia, pero de manera general se puede afirmar que sirve para, número 1, prevenir el acontecimiento futuro de un fenómeno natural, terremoto, lluvia, huracán. ¿A quién no le llegan notificaciones a su celular de si va a llover o no va a llover hoy? Si va a haber tormenta, si va a haber un calor excesivo el día de hoy, etcétera. ¿A quién no le llegan notificaciones del clima al celular? Y para hacer, dice, planes de protección a la población y en caso de desastre, reconstruir de forma más segura y proteger a la comunidad. El caso de los huracanes, de los terremotos, en la Ciudad de México están acostumbrados a escuchar la alerta sísmica, ¿sí? Y a nosotros nos avisan en las crecientes de los ríos, ¿sí? Poder usarla de acuerdo a nuestros intereses. Usamos el viento para trasladarnos en avión, usamos la caída del agua para generar electricidad, usamos diferentes tipos de ondas para comunicarnos y el listado es enorme de las ventajas que obtenemos con la ciencia y la tecnología. Número 3, modernizarnos, pues la ciencia tiene su aplicación directa, por ejemplo, en la ingeniería, la medicina, la astronomía, los deportes, el entretenimiento, las comunicaciones, la cultura, etc. El método científico es el conjunto de acciones y procesos que realiza el investigador en forma ordenada y sistemática para hallar la respuesta a los problemas que plantea la naturaleza. El método sugiere para el trabajo científico una serie de pasos o etapas basadas en experiencia adquiridas a lo largo de muchos años de trabajo e investigación. La ejecución de estos pasos en forma cronológica garantiza la objetividad de la investigación, proporcionando credibilidad y solidez a los resultados y conclusiones. Los pasos del método científico son, a grandes rasgos, observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, predicción de los resultados, experimentación, interpretación de los datos, conclusiones, ¿sí? Entonces, la observación consiste en la recopilación de hechos o evidencias acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras posibles, porque han de servir como base de partida para encontrar la solución. Una vez que se ejecuta la observación, surgen una o más preguntas, generalmente generadas por la curiosidad del observador. La hipótesis es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una interpretación de los hechos de los cuales disponemos, la cual debe ser puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores.
Las hipótesis no deben ser tomadas nunca como verdaderas, debido a que en un mismo hecho observado puede explicarse mediante numerosas hipótesis. El objeto de una buena hipótesis consiste solamente en darnos una explicación para estimularnos a hacer más experimentos y observaciones. La experimentación es el paso principal del método científico. Consiste en el estudio de un fenómeno reproducido en una especie de laboratorio. Como decía Javier Santaolalla, la cotidianidad misma es el laboratorio. ¿Sí? Dice, entonces, también podemos reproducirlo en unas condiciones especiales de un laboratorio. Dice, en las condiciones particulares de estudio que nos interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que pueden influir en él. Es necesario, antes de realizar la experimentación, agotar la información obtenida en la observación o los pasos previos, pues no se nos olvide que la experimentación tiene por objeto arrojar nuevos datos con los cuales enriquecer nuestro acervo con el que contamos. Se obtiene por variable todo aquello que pueda causar cambio en los resultados de un experimento. La experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o se descarte. Bien, voy a pasar a lo del experimento que les mencionaba, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla completa para pasar otra vez a verlos. Ok. Entonces, por favor, lo que les encargué para que lo saquen, lo tengan a la mano. ¿Sí me ven a mí? Yo tengo lista. Sí. Pluma. ¿Sí? Tengo lista mi botella con agua. Aquí está. ¿Tiene que ser llena? Decía que puede ser casi llena, no hay problema. Ah, ok. También tengo mi plastilina, mi pedacito de plastilina. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, destapamos nuestra botella. ¿Sí? Nuestro taponcito tiene que ser de estos Bic, ¿sí? Vamos a hacer una bolita pequeñita, como un chícharo, para tapar nuestro tapón de pluma en la parte de arriba. Así. Tiene que ser tapadito. La idea es taparle el agujerito, ¿sí? Posteriormente, ya que tenemos nuestro tapón de pluma en la parte de arriba tapadito, vamos a hacer otra bolita, pero es más grande, otra bolita de plastilina, ¿sí? Tiene que ser más o menos del tamaño de una uva mediana. ¿Sí? La hacen redondita, más o menos como una uva. ¿Sí? Lo más redondita que puedan. ¿Sí? Y la pegan en la parte de abajo del tapón así. La encajan en el tapón. ¿Sí? Maestro, pero mi pluma no es así. El tapón de mi pluma no es así. En las instrucciones de la tarea les decía que buscaran un tapón de esa pluma, de este tipo de pluma. Si no, trata de hacerlo de esa manera con tu tapón, a ver si funciona. ¿Sí? Muy bien. Que tengo mi tapón de esta manera, ¿sí? Bueno, siento que mi
tapón va a quedar un poquito, se puede hundir. Le voy a quitar un poquito de plastilina para hacerlo más ligero. La idea es ponerlo dentro de la botella con agua y que flote, ¿sí? En la superficie del agua y que flote. Pero siento que está muy pesado y que se puede hundir. Entonces voy a ponerle, le reduje la bolita. Hacérsela más pequeña, ¿sí? Entonces ya tengo mi tapón de pluma así. ¿Observen? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner en mi botella destapada, voy a dejar caer, bueno, cuidado de no manchar mi computadora con agua. El tapón lo voy a poner aquí arriba, en la superficie del agua, y lo voy a dejar caer. Así. En mi caso, se me hundió, ¿sí? Fue muy pesada. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es tapar mi botella. Así. En su caso, ustedes deben de, algunos de ustedes se les hundirá, a otros se les quedará flotando. Si a alguien le quedó flotando, por favor, comparta o encienda su cámara para ver que quedó flotando su tapón. El mío flotó. Ok. Si el tuyo flotó, entonces ahora puedes puedes tapar tu botella con la taparrosca. Ya la tapé. Ok. Perfecto. Entonces, ahora te invito a que apachurres la botella. Te invito a que la apachurres, la presiones y ve qué pasa con tu tapón. A ver si se hunde. Apachúrralo fuerte. ¿Con la tapadera cerrada o abierta? Con la tapadera cerrada. Cerrada. Mire, profe. Profe, el mío se hundió. Mire. A ver. ¿A alguien se le hunde al momento de que lo apachurran? Mire. Juan Roberto. Mire. Mire, profe. Mira. No le quitaste la etiqueta a tu envase. Se me olvidó. Pero mire. Ahí está. Resulta que este es un pequeño juguete, muchachos, que lleva por nombre Ludión. En mi caso, tengo un problema con mi Ludión. Mi tapón se hundió. Pero si se dan cuenta, quedó vertical. Entonces, ahí está identificado mi problema. Mi hipótesis es que está muy chupado. Adelante. Creo que el mío ya. Muy bien, Fátima. Miren cómo es que el de su compañera. Fátima, ¿podrías hacer, no sé, si se comparta tu cámara con todos? No sé si puedas compartir pantalla o algo así para que todos vean. Sí lo puedo ver. Ah, perfecto. Entonces, fíjense cómo es que al momento de que su compañera apachurra la botella, ¿sí? El tapón baja. Cuando deja de apachurrarla, el tapón sube. No, ya sírveme. Sí, pues está enseñando esto. Entonces les decía, este es un juguetito que se llama Ludión. ¿Sí? Ludión. A mí me tocó aplicar el método científico para hacer esto con cosas caseras, con cosas sencillas. El tapón de pluma. Un día en la escuela se me ocurrió utilizarlo, lo de la plastilina también. Tengo mi problema de que mi tapón
se hundió. Entonces, mi hipótesis es que está muy pesado mi tapón. Le voy a quitar todavía más plastilina a la bolita de abajo. ¿Sí? Entonces, permítanme, voy a levantarme un poquito. Voy a acercar una cubeta con agua. El mío también. Entonces, mi hipótesis, repito, mi tapón está muy pesado. Doña Alejandra, ¿me pasa por favor una cubeta? Eso. Entonces voy a sacar mi tapón, le voy a quitar la plastilina de abajo un poquito para que sea más ligera y no se hunda. Aquí está mi tapón, ¿sí? Aquí está mi tapón. Le voy a quitar más plastilina de abajo para que no esté tan pesadita y pueda flotar. Entonces, esa es mi hipótesis, ¿sí? Que estaba muy pesado. Entonces, tengo otra botella ya lista aquí, preparada. ¿Sí? Aquí está. Entonces voy a ver si esta vez no se hunde. Esperemos que no. Ahí está. Ahí está. Entonces apachurro mi botella y se hunde. La libero, se levanta. ¿Sí? Entonces, le voy a quitar la... Entonces, mi hipótesis era correcta. ¿Sí? Mi hipótesis era correcta. Tenía mucho peso la plastilina en la parte de abajo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hice el experimento de quitarle la bolita de abajo, quitarle un poquito de plastilina para que pudiera realizar el experimento. Entonces, este principio del eludión, muchachos, funciona por lo siguiente. La burbujita de aire que hay dentro de del tapón de pluma, ¿sí? Se hace más pequeña la burbuja. Entra agua al tapón. Resulta que el aire y los gases son compresibles. El principio de Pascal, muy bien, Julio. El principio de Pascal me dice de que dentro de la botella, si yo presiono, la presión se va a distribuir parejo para todas las partes dentro de la botella. Ese es el principio de Pascal. El principio de Arquímedes me dice de que los cuerpos que desplazan una cantidad de un líquido sumergidos en el líquido, en el propio líquido, ¿sí? Se someten a una fuerza de empuje hacia arriba, ¿sí? Que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. Entonces, a medida que yo apachurro, la burbujita se hace pequeña, entra agua, ¿sí? Se vuelve más pesado el tapón y se hunde. Cuando dejo de apachurrar, la burbuja de aire se recupera y vuelve a flotar. ¿Sí? Entonces, este es el principio con el que se hunden y se sumergen los submarinos. ¿Sí? ¿Cómo ven? Entonces, esta fue una pequeña actividad experimental. Espero les haya gustado. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los compañeros? Espero sigan trabajando para que en estos días ya me manden eso, porque ya vamos a entrar Yo pensé que te lo tenía que mandar exactamente el miércoles. Hay flexibilidad más o menos como de una semana, porque de una semana a otra ya podemos cambiar el tema abruptamente. Entonces, si se atrasan más de una semana, bueno, pues se pueden congestionar de tareas, ¿sí? Entonces, el consejo es que no
no se tarden demasiado. Hay flexibilidad, pero tampoco se vayan a la larga, ¿sí? Maestro, Adelante. ya se lo mandé. ¿Perdón? Yo ya se lo mandé. Ah, sí, lo que pasa es que no he revisado WhatsApp. Ahí tengo varios mensajes que no he visto. Profesor. Entonces, adelante. Yo también ya tengo el video, ahorita que termine la clase se lo mando. Lo que pasa es que ayer lo terminé en la noche y para no molestarlo, pues pensé que, pues por ahora, por la mañana. No hay problema, adelante, muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué más? Voy a proseguir ahora sí, nuevamente, a los pasos del método científico. Déjame volver a compartir pantalla completa. Bien, dice, usa el método científico en tu proyecto, ¿sí? Usa el método científico en tu proyecto. Número 1, observa con curiosidad lo que hay a tu alrededor, la naturaleza. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué te genera dudas? Dice, toma nota de todo lo que creas necesario e importante, ¿sí? Número 2, analiza, pregúntate y define tu duda, tu problema, lo que a ti te molesta, te aqueja. Dice, un problema que está bien definido está a medio resolver. Número 3, planifica y organízate. Rompe el problema en partes, ¿sí? Número 4, investiga, explora, recopila evidencia. Busca en internet, en libros, pregúntale a los adultos de tu familia, a tus padres, a tus tíos, a tus vecinos, ¿sí? A tus maestros, a tus profesores. Pregúntale a quien creas que puede ser experto. No necesariamente necesita tener título, ¿sí? Cualquier persona puede ser un experto, porque si esa persona ha vivido eso que tú no has vivido, prácticamente se vuelve un experto. Entonces, investiga, explora, recopila evidencia, ¿sí? Y pregúntale a expertos. Dice, haz una hipótesis clara, paso 5, haz una hipótesis clara. Haz predicciones para probar en uno o varios experimentos. Número 6, experimenta, define tus variables, lo que puedes modificar y también tu muestra o experimento de control para que te sirva de modelo confiable en el que contrastarás para ver si obtuviste nueva información o no, con el experimento que sí alteraste o en algunas de sus variables. Por ejemplo, en el experimento del robotcito con la plantita que se le marchita porque la está regando demasiado, ya ven que hubo varias plantitas, plantita A, B, C, D, donde de acuerdo a la cantidad de agua que les ponía, ¿sí? Era parte del experimento los resultados, ¿verdad? Pero pudo haber puesto otra planta que no se regara para nada. Entonces, esa podría haber sido su planta de control. Número 7, llega a una conclusión. Haz otras pruebas para confirmar, ¿sí? Entonces, así puedes desarrollar tu proyecto, muchachos. Aparte, otra cosa importante. Les voy a publicar en el Classroom, ¿sí? Un texto de metodología de la investigación. Metodología de la investigación para que se puedan apoyar en hacer su proyecto que les estoy dejando que hagan. Es donde van a aplicar el método científico, ¿verdad? Para resolver algún problema que a ustedes guste, que a ustedes les nazca. Y me van a
También les puede servir para presentar de alguna manera con un mejor formato su investigación o su proyecto. Este libro me lo descargué por ahí de internet, de una página del gobierno, para dar clases en la televisión, me parece que es con telebachillerato. Pero aún así les puede ser muy útil. Se los voy a compartir en el Classroom. Que tarda un poquito en abrir mi computadora el libro, el PDF. Pero bueno, se los voy a compartir en el lapso del día. Entonces, por favor, también les voy a pedir otro favor por adelantado, que vayan investigando, leyendo ahora acerca de las conversiones de unidades. ¿Sí? Incluso les puedo recomendar esta aplicación. ¿Sí? Pueden descargarla de forma gratuita. Una disculpa. Una disculpa. Bien, una disculpa. Les decía, por favor descárguense esta app, es gratuita, se llama Unidades, es para hacer conversiones de unidades, ¿sí? La vamos a utilizar para algunas tareas, para hacer conversiones y para al mismo tiempo también manejar tablas de equivalencias, ¿sí? Bien. Váyanla descargando en una chancita que tengan. También se los voy a pedir de manera formal en el Classroom para que también quede asentado. Voy a compartirles también otra situación ahí en el Classroom. Tiene que ver con también con algo interesante que les podría gustar. Se llaman estereogramas. Tiene que ver, y también pueden utilizar el método científico para ver de qué se trata, de ver cómo pueden literalmente ver la imagen. ¿Sí? Ya se nos está acabando el tiempo. Voy a cerrar la videollamada poniéndoles otro video cortito de Dr. House, donde aplican el método científico como respirar. Todo el tiempo están haciendo hipótesis, todo el tiempo están haciendo razonamientos, buscan pruebas para poder llegar a resolver el problema, que es diagnosticar y salvar la vida de los pacientes. Entonces, vuelvo a compartir ventana. Me voy a... ¿Dónde está Firefox? Acá está Firefox. ¿No tiene Por cierto, ha habido compañeros que me han estado mandando mensajes a Classroom, mensajes privados. Vuelvo a repetir, por favor, no me envíen mensajes a Classroom, no los veo. ¿Sí? Si necesitan alguna información, revisen las cosas anteriores que hay en Classroom. Ahí viene seguramente lo que me están preguntando. Bien, tenemos rápidamente dos videos. Uno de Classroom. ¿Sí? Perdón, uno de Dr. House y otro del muchacho que ahorita apareció. Entonces, miren, en el Dr. House hacen diagnósticos diferenciales, lo que viene siendo las hipótesis. Permítanme hacerse más grande esta cosa.
No sé si también ustedes vean otro tipo de series como Grey's Anatomy, no sé, como el Good Doctor, etcétera. Ahí todo el tiempo series como La Ley y el Orden, FBI, Los Más Buscados, etcétera, donde utilizan el método científico como respirar. Tienen que hacen un razonamiento para poder hallar al asesino, etcétera. O poder salvar al paciente, ver qué tiene. Perdón, muchachos, no me di cuenta a qué horas me sacó la llamada. Estaba hablándoles, explicando algo, y no me di cuenta en qué momento me sacó. Una disculpa. Desde que inició se salió. Desde que inicié, ¿qué cosa? Solo dijo que iba a presentar un video y ya se salió. Se trabó y se salió. Sí, una disculpa. Entonces, miren, vuelvo a intentarlo. Al final de cuentas quedan 5 minutitos. Esperemos no vuelva a fallar esta cosa. Bien, les decía. Bueno, en series como la de Doctor House, realizan el método científico casi, pues, cada que respiran. Entonces, déjenme les pongo play. Diagnóstico diferencial. Tiene que ser cáncer. Ahí está, es el método científico en su más puro, hacer hipótesis y hacer experimentos. A ver. ¿Alguien me está diciendo algo aquí? Alguien me está preguntando que si entramos 30 clases presenciales. Desconozco, realmente no sé, Julio, Vicente, no sé la verdad, ¿eh? Entonces voy a proseguir. A ver, les decía, antes de que me sacara la videollamada, que les voy a compartir este video. Incluso esto generará una tarea, muchachos, donde... Fíjense lo que me encontré por ahí en el Facebook. En una botella con agua, tienes que batir. Eso es. Dos pilas, los polos positivos apuntando hacia arriba. Colocas cuchillo, tenedor, cuchara, lo que gustes, y luego frotas tus manos un poco. En teoría, deberías de generar estática como para que comience a girar. Vi en internet que si pones un puñito de sal en una botella con agua, tienes que batir. Eso es. Dos pilas, los polos positivos apuntando hacia arriba. Colocas cuchillo, tenedor, cuchara, lo que gustes, y luego frotas tus manos un poco. En teoría, deberías de generar estática como para que comience a girar. Vi en internet que si pones... Bien, ese experimento se los voy a dejar en su momento para que lo confirmen o lo descarten, ¿sí? ¿Y cómo hacer eso? Reproduciéndolo, ese experimento, ¿sí? Nada más que déjenme lo vuelvo a cargar porque se estaba viendo con una calidad de imagen muy baja. Ya para finalizar, ya van a ser las 10, nos despediríamos prácticamente al momento de que se termine el video. Se cuidan mucho, se lavan las manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, ¿sí? Sana distancia, y si se suben a una moto, usen casco, por favor. Computadora.
¿Se acabó la clase? ¿Estoy fuera otra vez o qué? No, se está presentando. Oh, una disculpa. En una botella con agua, tienes que batir. Eso es. Dos pilas, los polos positivos apuntando hacia arriba. Colocas cuchillo, tenedor, cuchara, lo que gustes, y luego frotas tus manos un poco. En teoría, deberías de generar estática como para que comience a girar. Vi en internet que si pones un puñito de sal en una botella con agua, tienes que batir. Eso es. Dos pilas, los polos positivos apuntando hacia arriba. Colocas cuchillo, tenedor, cuchara, lo que gustes, y luego frotas tus manos un poco. En teoría, deberías de generar estática como para que comience a girar. Vi en internet que si pones... Bien, muchachos, nos estamos viendo. Hay que estar atentos, por favor, al Classroom. Ahí les aparecerá todo. ¿Sí? Lo estamos viendo. Cuídense. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Adiós, maestro. Que tenga lindo día. Bye.